Hay una escena que se repite todos los días y casi nadie la quiere admitir. El vendedor termina una llamada y siente un vacío. Intentó convencer y aún así el cliente dijo: lo voy a pensar. No fue un rechazo. No fue un rechazo directo. Prometió seguimiento. Intentó convencer y aún así el cliente dijo: lo voy a pensar. No fue un rechazo. No fue un rechazo. No fue un rechazo. Fue peor, fue una retirada elegante. Y lo más doloroso no es perder la venta, es sentir que en algún punto estuvo rogando. La mayoría no fracasa porque su producto sea malo, fracasa porque vende desde necesidad, desde tensión, desde urgencia, por cerrar. Y esa energía se filtra en cada palabra. Hoy vas a entender por qué el problema no es tu tono, no es tu precio, no es tu competencia. El problema es que estás vendiendo producto cuando deberías estar vendiendo sistema. Y cuando no hay sistema, aparece la presión. Quédate hasta el final, porque la última parte revelará por qué el vendedor que no necesita rogar es el que más vende. Estás en Audiolibros, donde entrenamos liderazgo comercial y psicología de ventas con profundidad real. Empecemos. Si este enfoque te ayuda a verte con más claridad, puedes seguir el canal para entrenar esta forma de vender, con estructura, no con ansiedad. Vender sin rogar no significa volverse frío, no significa indiferencia, significa algo mucho más profundo, no depender emocionalmente del resultado de una sola conversación. Cuando tu estabilidad depende del sí, tu lenguaje cambia, te vuelves más complaciente, más explicativo, más flexible de lo necesario. Y esa flexibilidad excesiva comunica algo que el cliente percibe al instante: necesidad. La necesidad reduce autoridad, y la autoridad es el verdadero motor de la decisión. En las ventas telefónicas esto se vuelve aún más evidente, porque el teléfono elimina el lenguaje corporal. Solo queda la voz, el ritmo, las pausas y la estructura mental que sostienes mientras hablas. Si no tienes un sistema claro, improvisas. Y cuando improvisas, te aceleras. Cuando te aceleras, suenas inseguro. Y cuando suenas inseguro, el cliente se protege. El problema no es que levantes la voz, el problema es que no tienes estructura interna. Cuando no hay sistema, el vendedor entra a la llamada con un objetivo emocional: cerrar. Pero cerrar no es un sistema, es una intención, y la intención sin estructura se convierte en presión. El cliente no rechaza tu producto, rechaza la presión invisible. Hay vendedores que creen que necesitan más técnicas de persuasión, más frases de cierre, más argumentos, pero la realidad es más simple y más cruda. Si no tienes un sistema de conversación, estás pidiendo aprobación, no guiando decisión. Un sistema elimina la necesidad de rogar porque define el camino antes de empezar. Cuando tú sabes exactamente cómo se estructura una conversación, qué preguntas elevan conciencia, cuándo presentar, cuándo callar y cómo sostener el silencio, ya no dependes del entusiasmo improvisado, depresoso. Y el proceso transmite control. El control transmite seguridad y la seguridad reduce la fricción. Vender sin rogar comienza mucho antes de la llamada. Comienza en la identidad del vendedor. Si tú crees que necesitas convencer, vas a convencer. Si tú entiendes que tu función es clarificar, vas a convencer. Si tú entiendes que tu función es clarificar, si tú entiendes que tu función es clarificar, si tú entiendes que tu función es clarificar, la diferencia es radical. Convencer implica que el cliente está en contra y tú debes ordenarlo. Guiar implica que el cliente está confundido y tú debes ordenarlo. Uno genera resistencia. El otro genera confianza. Aquí aparece una verdad que incomoda. Muchos vendedores no tienen sistema porque nunca aprendieron a pensar estratégicamente sobre una conversación. Aprendieron a hablar, aprendieron a explicar, aprendieron a responder objeciones, pero no aprendieron a estructurar. Y sin estructura, cada llamada es una apuesta emocional. El vendedor siente que debe hacerlo bien, que debe gustar, que debe aprovechar la oportunidad. Esa carga genera tensión y la tensión es percibida. Si te vas ahora, te quedas con una idea fuerte pero incompleta. Lo que viene ahora es más profundo. Vamos a analizar por qué el cliente detecta la necesidad en segundos y cómo un sistema elimina esa percepción antes de que aparezca. El cliente no necesita que le digas que estás desesperado. Lo siente, lo percibe en la primera pausa incómoda, en la primera explicación innecesaria, en la primera justificación que nadie pidió. Y cuando lo percibe, algo cambia en su mente. Se coloca por encima, no por arrogancia, por instinto. La mente humana responde a señales de poder y estabilidad. Cuando alguien transmite necesidad, automáticamente se invierte la dinámica. El cliente ya no está buscando guía, está evaluando. Y cuando evalúa desde una posición de superioridad, la venta se complica. En ventas por teléfono, esto se magnifica, porque el teléfono elimina muchas capas de comunicación. No hay gestos que suavicen, no hay sonrisa visible, no hay presencia física que estabilice la conversación. Solo queda la estructura mental detrás de la voz.
y la estructura se escucha. Cuando un vendedor no tiene sistema, su discurso se vuelve reactivo. Responde a cada palabra del cliente como si fuera un examen. Si el cliente colla, rellena el silencio. Si el cliente pregunta precio temprano, intenta justificar antes de sostener valor. Esa reacción en cadena transmite algo muy claro. No hay control. Y sin control no hay autoridad. Aquí entra una diferencia crítica que casi nadie enseña. El vendedor que no tiene sistema intenta ordenar. Gustar es emocionalmente dependiente. Ordenar es profesionalmente estable. Cuando ordenas mantienes estructura y la estructura genera respeto. Muchos vendedores creen que la presión aparece cuando suben la voz o insisten demasiado. No, la presión empieza cuando tú internamente necesitas que el cliente diga que sí. Ese microestado mental cambia tu ritmo, cambia tus pausas, cambia tu respiración, cambia tu tono. Y aunque el cliente no lo racionalice, lo detecta. La necesidad genera incomodidad y la incomodidad activa defensa. El cliente empieza a buscar salida, dice que lo va a pensar, que te escribe luego, que lo revisa. No porque no le interese, sino porque necesita recuperar control. Aquí viene una frase clave que debes grabar. Cuando el cliente siente que pierde control, se retira. El sistema elimina esa sensación. Porque un sistema elimina esa sensación, porque un sistema bien construido establece desde el inicio que la conversación tiene una dirección. No es una súplica, no es una improvisación, es un proceso. Y cuando hay proceso, hay seguridad. La seguridad no viene de la agresividad. Muchos vendedores agresivos creen que imponiendo ritmo generan autoridad. Lo que generan es resistencia. La verdadera autoridad es tranquila, es la capacidad de mantener el mismo tono cuando el cliente duda. Es la capacidad de sostener el precio sin alterarte. Es la capacidad de hacer una pausa sin sentir que el silencio te amenaza. Eso solo es posible cuando tienes sistema. Un sistema define qué preguntas haces, en qué orden, con qué intención, cuándo avanzas, cuándo detienes. No es un guión rígido, es una estructura mental. Cuando tú sabes que primero debes elevar conciencia, luego definir impacto, luego presentar solución y finalmente confirmar decisión. Ya no improvisas. Improvisar genera ansiedad. La ansiedad genera presión. La presión genera retirada. Ahora entiende algo aún más profundo. Muchos vendedores rogan porque creen que la venta depende de ese cliente específico. Cuando pones todo el peso emocional en una sola llamada, la conversación se vuelve vital. Y cuando algo es vital, tu cuerpo entra en modo amenaza. El cliente lo siente. Por eso vender sin rogar también es una cuestión de identidad. Si tú te percibes como alguien que aporta valor real, no necesitas que cada conversación valide tu existencia profesional. Cuando tu autoestima depende del cierre, tu lenguaje se vuelve inseguro. Cuando tu autoestima está estable, tu lenguaje se vuelve limpio. Limpio significa sin adornos innecesarios, sin promesas exageradas, sin urgencias artificiales. Ahora presta atención a esto, porque es uno de los puntos más importantes del audiolibro. El cliente no rechaza la venta, rechaza la atención. Cuando la conversación fluye desde sistema, el cliente no siente que le están vendiendo, siente que le están mostrando un camino. Y las personas siguen caminos claros, no siguen voces ansiosas. Si te vas ahora, te quedas con la idea de que el sistema elimina presión, pero aún no hemos entrado en lo más decisivo, cómo se construye ese sistema elimina presión, pero aún no hemos entrado en lo más decisivo, cómo se construye ese sistema mental para que tu presencia en la llamada cambie radicalmente. En la siguiente parte vamos a desarmar la estructura interna de una conversación donde no necesitas rogar porque el cliente ya siente dirección. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Rogar no es suplicar literalmente. Rogar es explicar de más. Rogar es justificar el precio antes de que te lo cuestionen. Rogar es suavizar tu postura para no incomodar. 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 Y todo eso ocurre cuando no tienes sistema. Un sistema no es un guión memorizado, no es un texto rígido que repites palabra por palabra. Un sistema es una arquitectura mental. Es una estructura interna que ordena la conversación desde el primer segundo hasta el último. Cuando tienes esa arquitectura clara, tu mente no se dispersa, no improvisa, no entra en pánico cuando algo cambia. Y esa estabilidad cambia completamente tu forma de vender.
La mayoría de vendedores entra a una llamada pensando en el resultado. Tengo que cerrar. Ojalá diga que sí. Necesito que avance. Esa orientación al resultado genera presión interna y esa presión se filtra en el tono. Cuando en lugar de pensar en cerrar piensas en conducir, el estado cambia. Conducir implica que tú sabes el camino y cuando sabes el camino no necesitas correr. El sistema empieza antes de hablar del producto. Empieza ordenando el contexto. Si el cliente no entiende claramente dónde está parado, cualquier solución parecerá opcional. Pero cuando el cliente entiende con precisión su situación, el sistema se vuelve relevante. Aquí aparece un principio que pocos aplican con disciplina. Antes de presentar, hay que profundizar. No superficialmente, sino con preguntas que elevan conciencia. No preguntas interrogativas en tono policial, sino preguntas que obligan al cliente a reflexionar. Cuando el cliente reflexiona en voz alta, la conversación cambia. Ya no estás vendiendo, estás ayudando a pensar. Y cuando ayudas a pensar, el cliente se siente acompañado, no presionado. Esa sensación elimina la necesidad de rogar porque la venta ya no es una petición, es una consecuencia lógica de lo que se acaba de comprender. La clave está en el orden. Sin orden, el vendedor habla y el cliente evalúa. Con orden, el cliente habla y el vendedor guía. Esa inversión de roles es poderosa. Cuando el cliente articula su problema con claridad, se compromete emocionalmente con la solución, no porque tú lo empujes, sino porque su propia mente empezó a construirla. El sistema también define el ritmo. La velocidad es un indicador invisible de seguridad. Cuando hablas demasiado rápido, comunicas urgencia. Cuando pausas con naturalidad, comunicas control. El silencio bien usado es una herramienta de liderazgo. Muchos vendedores llenan el silencio porque lo interpretan como amenaza. Pero el silencio no es amenaza, es procesamiento. Cuando el cliente procesa, está considerando. Si interrumpes ese proceso con más argumentos, rompes su concentración interna y reactivas su defensa. Vender sin rogar implica respetar el espacio mental del cliente, no invadirlo, no presionarlo, no acelerarlo, pero tampoco abandonarlo. El sistema sostiene el equilibrio, marca el siguiente paso sin imponerlo. Cuando el cliente siente que hay dirección, pero no coerción, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, decide. Hay otro componente crítico del sistema, la coherencia emocional frente al precio. El momento del precio revela la verdad interna del vendedor. Si tu tono cambia, si tu voz baja, si justificas antes de tiempo, el cliente percibe que el precio es un punto débil. En cambio, cuando el precio se integra dentro del sistema como una consecuencia natural del valor presentado, no genera ruptura emocional. La mayoría de vendedores teme ese instante, no por el precio en sí, sino por el posible rechazo. Y ese miedo es lo que convierte el momento en tensión. El sistema elimina ese miedo porque no ve el precio como obstáculo, sino como parte del proceso. Si el cliente ya entendió el impacto, el precio es coherente. Si no lo entendió, el problema no es el precio, es que el sistema anterior no fue suficiente. Aquí aparece un concepto fundamental. El vendedor que tiene sistema no discute objeciones, las contextualiza. Una objeción no es un ataque, es una señal de que algo aún no está ordenado en la mente del cliente. Cuando respondes desde calma, sin defensividad, la objeción pierde fuerza. Cuando respondes desde ansiedad, la objeción se convierte en muro. El sistema no elimina objeciones, elimina la carga emocional que las acompaña. Y ahora llegamos al punto donde la mayoría vuelve a caer, el seguimiento. Rogar suele manifestarse después de la llamada. Mensajes innecesarios, recuntaros que buscan confirmación emocional. Cuando tienes sistema, el seguimiento también tiene estructura. No se hace desde inquietud, sino desde continuidad. No suena a, ¿te acuerdas de mí? Suena a, este es el siguiente paso cuando estés listo. La diferencia es sutil, pero poderosa. Una comunica liderazgo. Vender sin rogar no es eliminar la intención de cerrar, es eliminar la necesidad emocional de cerrar en ese instante. Cuando tu estabilidad no depende del resultado inmediato, tu comunicación se vuelve limpia. Y la comunicación limpia genera respeto. Y el respeto abre la puerta a la decisión. Si te vas ahora, entenderás que el sistema organiza la conversación. Pero aún falta lo más importante, cómo este enfoque transforma tu identidad comercial a largo plazo y por qué el vendedor que no ruega termina vendiendo más que el que insiste. Hay una paradoja en ventas que solo entienden quienes han madurado profesionalmente. Cuanto menos necesitas la venta, más probable es que ocurra. No porque el universo premie el desapego mágico, sino porque el desapego elimina la tensión. Y sin tensión, el cliente respira. La respiración emocional es fundamental en cualquier conversación comercial. Cuando el cliente siente presión, su cuerpo se tensa. Cuando se tensa, se protege. Cuando se protege, posterga. En cambio, cuando percibe estabilidad, su cuerpo se relaja. En cambio, cuando percibe estabilidad, su cuerpo se relaja. Y cuando se relaja, escucha mejor. Y cuando escucha mejor, decide con más claridad.
El sistema que elimina la necesidad de rogar no solo cambia tus resultados, cambia tu identidad, pasas de ser alguien que persigue cierres a alguien que conduce procesos. Y conducir procesos es liderazgo. El liderazgo no necesita volumen ni agresividad. Necesita coherencia sostenida. Muchos vendedores creen que el éxito está en dominar técnicas sofisticadas de persuasión, pero la persuasión real ocurre cuando el cliente siente que avanzar es lógico, y lo lógico no necesita presión. Necesita estructura. Cuando cada parte de la conversación tiene sentido, el cierre deja de ser un momento dramático, se convierte en una transición natural. Aquí es donde el sistema demuestra su verdadero poder. No es solo una herramienta para vender más, es una protección psicológica para el vendedor. Porque cuando tienes sistema, no te desordenas ante el rechazo. Sabes que cada conversación forma parte de un proceso mayor. Sabes que no todas las personas están listas. Y esa comprensión reduce la carga emocional. El vendedor que ruega vive en montaña rusa. Cada sí lo eleva, cada no lo hunde. Esa inestabilidad se filtra en su comunicación. En cambio, el vendedor que conduce desde sistema mantiene un nivel constante. Su autoestima no depende de cada respuesta. Y esa constancia transmite madurez. La madurez comercial se percibe y se paga. Las personas confían más en quien parece estable que en quien parece brillante pero inestable. La estabilidad es escasa en un mercado saturado de entusiasmo artificial. La estabilidad es escasa en un mercado saturado de entusiasmo artificial. Cuando tú hablas con claridad, pausas con seguridad y sostienes tu marco sin rigidez, el cliente siente algo distinto, siente que está frente a un profesional, y los profesionales no ruegan. Sirven con dirección. Cuando internalizas este enfoque, dejas de temer el silencio, dejas de temer la objeción, dejas de temer el precio, porque sabes que el sistema sostiene la conversación incluso cuando hay fricción. Quiero que te quedes con una reflexión final que sintetiza todo lo que hemos trabajado. Si hoy sientes que tienes que insistir demasiado para vender, no es un problema de talento, es un problema de estructura. No necesitas más frases, necesitas un sistema. No necesitas sonar más convincente, necesitas sonar más claro. Si este enfoque cambió tu forma de ver las ventas por teléfono y la manera en que conduces tus conversaciones comerciales, puedes seguir el canal para continuar entrenando esta mentalidad estratégica y esta autoridad tranquila en los próximos audiolibros. Y si quieres que profundicemos en un episodio completo sobre cómo estructurar una llamada de ventas paso a paso desde sistema y no desde improvisación, escribe la palabra sistema en los comentarios. Ver cuántos somos definirá si abrimos esa serie. Recuerda esto: no vendas desde necesidad, no vendas desde miedo, no vendas desde urgencia, vendes de estructura, porque cuando hay sistema no hay que rogar.